Fue un día importante en el Congreso, por lo menos para todo lo que se está discutiendo en el ámbito de la justicia o lo que habría que cambiar en la justicia, especialmente el Consejo de la Magistratura. Así que le agradecemos a León Arslanian, ex juez y abogado, que hoy esté en el estudio de la televisión pública. Gracias por venir. No faltaba más. Muchas gracias, León. Bienvenido. Recién decíamos con los colegas tan lejos y tan cerca los diferentes protagonismos que le ha tocado y usted ha elegido y lo han elegido con diferentes responsabilidades en el mundo de la justicia, desde la Cámara Federal a los ministerios de seguridad bonaerense. Pero hoy el tema caliente, creo que con los colegas coincidimos, tiene que ver con la Corte Suprema. Con la Corte Suprema. En principio, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo están dadas y jugadas las cartas? Bueno, a ver, el tema del día respecto de la Corte es fundamentalmente su composición, el número de miembros que debería tener y otras alternativas vinculadas a una reforma más en profundidad, como podría ser la división en salas, etc. Así que eso genera expectativa y me parece que es un momento muy oportuno como para poder emprender alguna de estas alternativas de cambio. ¿Usted es partidario de una corte que funcione por salas? ¿Estaríamos hablando de cuántas salas, de cuántos integrantes de la corte? Bueno, en principio yo soy partidario de que se incremente el número de ministros de la corte, punto 1. Y punto 2, que para darle un sentido a ese incremento, la división en salas. Y propuse, en principio, no menos de 9 jueces divididos en 3 salas, más un 10º que sería el presidente, que cumpliría funciones de, ya sea de desempate en alguna sala o alguna otra de las funciones propias de un presidente. Eso es lo que creo más conveniente, pero fundamentalmente teniendo en cuenta una tradición que nosotros desatendimos. La Corte originariamente, a ver, hoy tiene 5 miembros, número por demás exiguo, mucho más cuando se advierte que al faltar alguien, como en este caso la renuncia de Elena Hayton, dejó a 4 y tienen tan solo una mayoría de 3. Y esto puede, en fin, ser realmente insuficiente para resolver temas de la envergadura que resuelve la Corte, ¿no? Esto limita mucho el debate, etc. Y no en vano, cuando compulsamos el panorama nacional o internacional, vemos que las cortes son todas muy numerosas, 9, 16, 15. Por ejemplo, en Europa, las cortes de los países más importantes tienen 16, 12, 18, tanto Francia, España, Italia. Son todas cortes importantes y que trabajan. ¿Y por qué llegamos a este callejón sin salida? Sí, yo lo quería unir, si Claro. puede ser. Yo arranqué con el Consejo de la Magistratura porque me parece que este embate de la Corte Suprema de Rosati para entrar en el Consejo de la Magistratura, esto que hizo que muchos dicen es legislar y no debería la Corte meterse a legislar, habilitó el debate de una reforma de la Corte Suprema de Justicia. Pero fue muy interesante todo este proceso porque también puso un poco de fin. La intervención de la Corte creo que fue saludable en la medida en que algo que tenía un grado de estanqueidad insoportable, que era el tema de la reforma del Consejo. La intervención de la Corte le pareció saludable. Me pareció saludable porque no se generaba la nominación de candidatos, no había ejercicio de facultades disciplinarias alguna. Creo que en 10 años habían echado a un mal juez por mal desempeño. Estaba sumamente trabado el cuerpo, y esto hacía que existiese la cantidad enorme de vacantes que tiene la justicia federal y la nacional sin cubrir, lo cual resiente mucho el funcionamiento. León, pero los términos me parecen raros, se tomó años. ¿Por qué ahora y de esta manera y con un plazo tan exiguo para que los legisladores pudieran hacer otra ley? Puede haber alguna especulación política, eso no
no lo descuento, pero para nada. Ajá. Pero lo que sí sé que no podíamos seguir de la manera en que estábamos, porque todo esto estalla con motivo de la insuficiencia de jueces federales, de las vacantes que existen ausencia que hay. para cubrir cargos muy importantes regionales. Todo el tema de Santa Fe, todo el tema de Rosario, de Santa Fe. todo el tema del norte argentino, por donde... Fronteras. el tráfico Narcotráfico. de droga, la coca que entra por el norte. Y no hay jueces federales. Y no hay jueces federales. Y eso no puede ser porque resiente mucho el funcionamiento institucional del Estado. Por eso el presidente, con muy buen criterio, en su momento, ya hace de estos 2 años, nombró un consejo consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial. Usted formó parte. Yo formé parte de eso. Y justamente dentro del trabajo que había para ese fortalecimiento estaba un examen sobre la Corte, número de la Corte, filtros que utilizan los tribunales para parar la luz de casos que llegan permanentemente. Claro. Y bueno, en eso hay que trabajar. Yo creo que eso es lo que va a sacarnos un poco de este parate, de este ¿Y pantano. cómo evalúa que no se haya podido avanzar en nada de lo que ustedes sugirieron? Son tiempos, ¿no? Yo creo que... ¿Son tiempos de la política o son otras cosas? No, de la política, porque evidentemente el Poder Ejecutivo en este momento está absolutamente embarcado en una necesidad de resolver lo del Fondo Monetario Internacional. Hay otras urgencias. Hay urgencias que son verdaderamente serias, que comprometen también el futuro de la economía y el bienestar social, etcétera. Y lo otro, bueno, está bien, es todo urgente, pero pienso que hay prioridades. Doctor, y creo que se paró por eso, sí. ¿Por qué suponer que mayor cantidad de jueces van a hacer una mejor justicia? Digo, en el caso concreto de la Corte Suprema, cuando tuvo 9 miembros, tenía una supeditación casi automática al poder político. Cuando tuvo 7, fue una corte de lujo. Ahora que tiene 4 solamente, vuelve a flaquear. No pareciera que tuviera que ver con la cantidad. Y al mismo tiempo, más jueces en Rosario no garantizan un mejor combate contra el narcotráfico, o más jueces en el norte no garantizan un mejor combate contra el contrabando. ¿Se puede hacer una traslación lineal de decir más jueces es mejor justicia, o hace falta mejores jueces para mejor justicia? Más jueces es mejor justicia. Y mejores jueces es mejor justicia. Claro, y mejores jueces, óptimo. Pero, mira. ¿por qué digo esto? A ver, Argentina es un país con 44 millones de habitantes y dirá el censo a partir de mañana cuántos somos. Es un país federal, tiene una conflictividad judicial significativa, a juzgar por las estadísticas, el número de casos, etcétera. La Corte Suprema de Justicia tiene algo así como 30.000 expedientes al año, resuelve 1.000 y pico, dicta algo así como 1.600 sentencias mensuales, son unas 28.000 al año. Una cuenta medio tramposa. La cuenta... Porque la mayoría de esos los resuelve con un parrafito con el famoso 280 y el resto son todas cuestiones de competencia. Claro. Es el 2%. Lo que resuelve la Corte con fundamento es el 2%. Y ese 2%, pero perdón, pero ese 2% son 160 casos. Y la Corte de los Estados Unidos, que tiene 9 miembros y que, bueno, tiene fama y prestigio, resuelve más o menos 100 casos, la mitad de 100 al año, a través de un mecanismo también de filtro que selecciona qué casos de los que le llegan van a estar dispuestos a tratar en función de una serie de criterios de valoración que resuelven, ¿no? Como demanda social, necesidad institucional. A ver, bueno, pero esto por un lado.
¿Por qué tantos? En primer lugar, porque se necesita una diversidad de opinión en un tribunal. Esencialmente. Se necesitan debates. En cualquier momento nosotros empezamos a discutir, qué sé yo, el aborto. Estados Unidos está por apartarse del precedente Roscoe versus Sullivan. Sí. Fíjate vos, y pegan un volantazo. Pero un volantazo en un tema que lo tenía absolutamente asumido y consagrado ¿Viste? como un derecho expreso. Bueno, y explícito estamos de- exigiendo también perspectiva de género en la justicia argentina, ¿no? Claro. Desde luego. Claro. Entonces, segundo tema, aparte de la Claro. naturaleza, la perspectiva de género. Me Nosotros acuerdo cuando necesitamos entró Argibay, Ah, lo que no, sí. significó Carmen Argibay. una designación Sí, maravillosa, claro. extraordinaria. Extrañadísima. extraordinaria. Queremos agradecerle, nos ayuda a pensar en voz alta. ¿Me deja la Bueno. última oración? Sí, claro, Sí. por ¿Se supuesto. ¿Se siente con fuerza, con ganas para ser juez de la Corte? No. Yo no, yo en realidad a esta altura de mi vida estoy abocado ya a otras cosas, a una tranquilidad personal, sí, familia, tengo nietos y tengo otras cosas, escribir, etcétera. No quisiera. A mí fue muy sacrificada mi intervención en funciones públicas. Fueron muy duras todas. La seguridad en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia, que fue lo más grato que tuve El porque me Ministerio de permitió, Justicia, en un claro. año y medio me permitió reformar el sistema de enjuiciamiento penal, establecer el juicio oral, Es lo sancionar un nuevo código procesal penal, pero todo esto en 18 meses. Claro. Y dejar funcionando los Qué tribunales bueno. de Comodoro Pi. ¿En qué año? Y esto fue en el año 1991-92. Claro. Digo, porque siempre hay conflictos que parecen ser primarios a la justicia, ¿no? Ah, sí, Pero- cierto. Bueno, ahí había una demora. Sí. El código de 1868, el que estaba vigente. Ahí va. Seguíamos con el proceso escrito. No, era fundamental Ahí establecer está. criterios nuevos y fundamentalmente el debate público, la oralidad. Esencial. No, esencial. Gracias, León. No, Muchísimas gracias a ustedes ¿eh? por permitirme participar. Por favor. Gracias. ¿Hacemos una pausa? Así es. Ya venimos. Gracias.